Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16 como todos los miércoles y la actualidad, la política, la economía. Ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía. Hola, ¿qué tal? Pero ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro Punto de Impacto. Son las 15:08 de un miércoles nubladito, con algo de lluvia aparentemente que estaría por llegar, al menos acá en Capital. En algunas zonas del Gran Buenos Aires ya ha llovido. Tenemos también mucha información, como anunciábamos recién, inclusive durante el pase con Sara, y tenemos también mucha información que está cayendo ahora en este momento, también comentábamos recién, con las declaraciones que está haciendo en este momento Jay Mamón, luego de las acusaciones por abuso sexual, acusaciones que en su momento pasaron por la justicia, no son acusaciones mediáticas. Tengo entendido que la causa madre estaría ya, como fue hecha durante la pandemia, estaría ya prescripta, pero habría otra que, digamos, estaría a punto de encaminarse nuevamente debido a toda esta mediatización. Esto es lo que tiene que ver con abuso sexual, con pedofilia, porque si hablamos de menores es pedofilia. Vamos a hablar durante el programa con un penalista, con un criminalista, cuál es la visión al respecto, porque inclusive yo he escuchado a algún que otro abogado decir que si hay consentimiento, aunque sea menor, no es estupro, no es violación. Si hay consentimiento, no hay delito. Eso lo escuché esta semana en boca de un abogado, y la verdad quisiera saber cuál es la opinión al respecto de Oneto. Oneto sería el penalista que vamos a hablar en la tarde de hoy. Quisiera también comentarles que en este momento, dentro de unos minutos nomás, se van a estar encontrando en la bilateral el presidente Joe Biden y el presidente Alberto Fernández. La bilateral que está esperada ya desde hace meses, que había sido cancelada en su momento por el propio Biden porque había tenido COVID. Usted dirá que le duró como 4 o 5 meses. No, bueno, tuvo COVID, la canceló y después pasaron cosas, como diría Mauricio Macri, y la última cosa que le pasó a Macri fue que se bajó de la candidatura a la que nunca se había subido. La habían subido, pero él nunca se había subido, y ahora también se recalentaron las internas, no solo en Juntos por el Cambio, sino también en el gobierno, porque en el gobierno los de Alberto Fernández dicen, qué bueno lo de Macri, ¿por qué no toma el ejemplo Cristina y se baja de una candidatura? Y los de Cristina dicen, qué bueno lo de Macri, ¿por qué no toman el ejemplo y Alberto se baja de la candidatura? Acá la verdad es poco seria la política en Argentina, eso ya lo sabemos, pero hacemos esfuerzos como para seguir en la misma línea. Esto es lo que tiene que ver con algunas cosas de política grande. Y también comentábamos antes que desde el viernes 24 de marzo hasta este viernes va a haber una semana, es una semana de huelga de hambre que hacen unos curas que están nucleados en una asociación de curas por el prójimo. Ahora se las digo bien correctamente. Básicamente la huelga de hambre es para pedir por la no proscripción de Cristina Kirchner y también para pedir que cambie la Corte Suprema. Dentro de esto también, en el día de mañana vamos a tener un dato que es muy importante, que tiene que ver con el índice de pobreza, que están esperando muchos de saber. Entonces vamos a ver también cómo da ese dato, porque están todos pendientes, y muy pendientes sobre todo también obviamente en el gobierno. Pasando a uno de los temas que yo les dije que íbamos a tocar, me refiero a esta huelga de hambre que están llevando desde este viernes 24 de marzo hasta esta semana, o sea, pasado mañana. Estamos hablando de un grupo de curas que lo que están haciendo es pedir, por un lado, con la no proscripción de Cristina Kirchner, por otro lado,
piden la renuncia de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Básicamente estas serían las dos premisas, pero quien me lo va a poder explicar mucho mejor es el padre Miguel Velo, que tengo entendido que está ahí haciendo la huelga de hambre en tribunales. Padre Velo, María Eugenia los saluda, muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Usted está haciendo la huelga de hambre, ¿no? Acompañando a otros párrocos. Sí, somos 5, de los cuales 3 somos sacerdotes de la diócesis de Merlo Moreno, y que formamos parte también del grupo de Opción por los Pobres, de curas en Opción por los Pobres. Y 2 mujeres que son de una agrupación de derechos humanos que se llama Oscar Romero, de Avellaneda. Padre, en sí, ¿por qué es la huelga? ¿Es por la no proscripción de Cristina y porque renuncian los miembros de la Corte Suprema? ¿Esto es así? No, en realidad no queremos identificar con ninguna situación coyuntural. Todo lo que, digamos, nosotros sentimos que a 40 años de la democracia y queriendo hacer pie en esa opción que hizo Jesús, que fueron los pobres, los más débiles, quienes más sufren la corrupción y la apropiación del sistema democrático o el avasallamiento de poder, son los pobres, son los débiles. Y entonces queremos, a partir de estos 40 años y de la marcha, de plantar una bandera, indignados por la situación de corrupción que se da a nivel democrático hoy, pero muy especialmente lo que ya es escandaloso, que es como el Poder Judicial está queriendo manipular y tener injerencia y entongar y tener cualquier tipo de acuerdo entrando en otros ámbitos de la democracia, como el Poder Ejecutivo. En eso algunos ponen más el acento en la necesidad de trabajar el tema de la proscripción de Cristina, pero en general nosotros nos une el manifestar nuestra indignación ética por un Poder Judicial tremendamente corrupto y escandalosamente funcional a los ámbitos de poder y de concentración de dinero en el país. Padre, con todo respeto, si yo lo escucho hablar y no sé que usted es miembro de la Iglesia, yo diría, por más que usted me aclaró muy bien al principio que no quiere hablar de cuestiones coyunturales, yo diría que es un político en campaña. ¿Por qué ahora esta huelga y por qué estas apreciaciones tan específicas, de alguna manera, contra el partido judicial, contra la proscripción de Cristina, que usted me la nombró, el avasallamiento de poderes? Sí. Mira, es una mirada. En realidad, en la Argentina, cualquier cosa que vos digas siempre puede ser, y con fundamento, ubicado en un lugar de aprovechamiento particular. Porque siempre pasan cosas, porque siempre estamos votando, porque siempre hay algo que uno podría decir, bueno, en realidad lo está haciendo en beneficio. Sinceramente, las cosas hay que hacerlas cuando se dan. Y en mi caso particular, ni estaba en vistas. Yo sí estoy sensibilizado y me parece indignante, porque además no me parece menor lo que está pasando, y que no es nuevo, pero que creo que hoy está tocando ya niveles escandalosos, cuando, bueno, aparece encuentros clandestinos en el Lago Escondido entre miembros del Poder Judicial y de la Corte con funcionarios de gobierno. Bueno, ya eso, sinceramente, más, no sé, y tomando mate con los escudos del equipo de fútbol, es ya casi como... ¿Y por qué? Porque me parece que siempre en una democracia puede haber corrupción. Eso es parte quizá del juego, no es plausible ni mucho menos, pero tiene que haber correctivos o ámbitos de corrección.
Ahora, si los correctivos o los correctores son los que en primera instancia se corrompen, entonces estamos en un problema muy grande, ¿no? Bueno, yo esto, ¿por qué lo digo? Primero, tomo lo que vos decís, creo, y lo estoy diciendo en muchos medios, de mi parte y de parte de todos los que estamos ahí, que somos un grupo que abrazamos la fe, quienes estamos haciendo la huelga de hambre. No queremos que esto sea un discurso de barricada, ni porque eso lo pueden hacer otros sectores. Sí, lo estamos haciendo en un momento que tiene que ver con una fecha clave, que es el Día de la Memoria, pero al mismo tiempo también a las puertas de la Semana Santa, y nosotros creemos profundamente que la fe tiene una dimensión política, que el sueño de Jesús fue un sueño no de ir a rezar el rosario a la iglesia, sino de poder vivir una vida digna, feliz, en paz y de hermandad. Y eso no hay que suponerlo ni hay que esperarlo de un rayo divino. Eso hay que trabajarlo y lucharlo poniendo el cuerpo, como hizo Jesús. Padre Velo, como usted muy bien marcó recién, comenzó el 24 de marzo por el Día de la Memoria. Esto también de alguna manera hace como un mea culpa de la Iglesia por haber estado involucrada con la dictadura militar. Yo no soy quien en nombre de toda la Iglesia, eso lo tendrían que hacer sobre todo los sectores que han estado, los sectores de la Iglesia que han estado más involucrados con eso. ¿Y usted, digamos, como Padre Velo, siente algún tema o de vergüenza por lo que hizo la Iglesia en su momento o lo reivindica? La Iglesia fue absolutamente no. La Iglesia ha sido muy variopinta, ¿no? Pero sí hay que decir que especialmente, y no solo, pero la jerarquía de la Iglesia, la jerarquía alta de la Iglesia, ha sido cómplice con una dictadura y sobre todo con los fines de esa dictadura, porque la dictadura no fue caprichosa, sino que fue un instrumento para armar un país en beneficio de un sector privilegiado. Y la Iglesia, lastimosamente, uno dice la Iglesia, es como decir el peronismo, puedes encontrar de todo. Sí, pero bueno, digamos que hay una institución acompañó, que sirvió, y por eso yo reivindico lo que dice mi amiga Nora Cortiñas. Ella siempre habla de la dictadura cívico-militar religiosa. Yo creo que fue funcional, así como las iglesias evangélicas han sido funcionales al bolsonarismo en Brasil, la Iglesia Católica ha sido funcional al golpe militar. Así también tengo que decir que ha habido muchísimos miembros detenidos desaparecidos, y muy jugados por un país diferente, y que también son miembros de la Iglesia, ¿no? Lo que pasa es que por ahí cortaban y pinchaban menos. Bueno, o algunos inclusive han cambiado la versión durante el paso de los años. Recordará usted, padre, que en su momento hasta se lo había acusado al propio Papa Francisco, Bergoglio en su momento, de haber encubierto a algunos militares, cosa que siempre negó, y una vez que fue ungido Papa, los propios que lo acusaban decían que no, en realidad se habían equivocado. Sí, yo he sido cura cuando él fue obispo, tengo que decir que no puedo pronunciarme, seguramente que ha sido una época difícil. También creo que puede haber habido situaciones como no para nada plausibles, y quizá él también haya tenido sus errores. Creo que sí ha habido en la historia de Bergoglio un antes y un después de muchas cosas, ¿no? Que tiene que ver con el autoritarismo, que tiene que ver con el aval
por ahí el aval de ciertos métodos, con cosas que por ahí en cierto momento fue demasiado duro, drástico, pero que hoy por hoy yo lo debo también juzgar por lo que veo que está haciendo y siento que este grito por estar al lado desde los más débiles, los más pobres, y también todo lo que está haciendo en materia de denunciar un sistema injusto, hoy por hoy no es menor. Por otra parte, le saco 2 minutitos más, si me permite, padre, por favor. Usted en su momento también dijo, hablando, ¿no?, del porqué también de esta huelga, de la corrupción en la política, que se da lamentablemente, creo yo, en casi todos los países, con diferentes grados, ¿no? Pero también acá en la Argentina, en casi todos los partidos políticos. Usted hacía alusión a los encuentros clandestinos en Lago Escondido con algunos funcionarios judiciales y del gobierno de la ciudad. Pregunto si en esa crítica también entrarían los encuentros clandestinos durante la pandemia en la Quinta de Olivos por el cumpleaños y otras fiestas del primer mandatario. Sí, pues mira, justo fuiste a dar con un cura que está un poco desengañado de todo este mundillo, y te diría 2 cosas. Me encanta, sí. Por un lado, yo creo que una de las patologías que está teniendo la democracia en la que vivimos es que está todo dado vuelta como una taba, donde pareciera que el pueblo, que es quien debe tener el poder de las decisiones, y eso no quita que tenga representantes, pero que debe tener claramente el poder y los representantes representar, finalmente estamos todo el tiempo dando vueltas alrededor de las decisiones, las locuras, si se baja, si se sube, si se junta, si no se junta, y todos terminamos hablando de 2 o 3 cosas que están pasando en torno a los representantes. O sea que me parece que está todo absolutamente dado vuelta, y yo estoy súper desencantado de la clase dirigente política, así como también creo que tenemos mucho que desear los dirigentes religiosos, pero no voy a pararme desde este lugar. Por eso te dije que el reclamo no tiene que ver con la proscripción de Cristina en primera instancia, sino tiene que ver con una situación de base, que es como estamos estructurando la democracia. Igualmente, y por otro lado, sí, perdón. Que también creo que acá estamos teniendo que replantear un poco qué lugar tenemos como pueblo, ¿no? Porque nosotros tenemos que defender nuestros derechos. Totalmente. Y eso lo tenemos que hacer en todo lugar, y lo tenemos que hacer en la calle y juntándonos, y ese es un poco el espíritu de lo que nosotros queremos, no sé, dejar caer, o simplemente dejar como una palabra, ¿no?, con este gesto. Pero acá las cosas las tenemos que levantar desde abajo, no tenemos que esperar. Padre Velo, igualmente, entre paréntesis, ¿no?, digamos que desde el punto de vista legal, Cristina no está proscripta porque no hay una condena firme, o sea, ella puede ser candidata a lo que quiera. De hecho, el día de mañana en alguna apelación le sacan la condena, o sea, como no está firme, se la pueden sacar, y ella, digamos, foja cero, o sea, no pasa nada. Ella realmente ahora puede ser candidata a presidenta para abajo, lo que quiera. Esto, sí, no conozco los pormenores legales, pero tengo entendido que sí, y de hecho Aníbal Fernández lo ha dicho explícitamente también. Aníbal lo dijo. Bueno, no hay... Sí. Pero bueno, por ahí quien alza la voz en torno a eso, también está diciendo que es como ponerle una mochila con piedras a su campaña, qué sé yo, no sé. Sí, pero bueno, no hay que usar las palabras. No hay que mal usar las palabras, es verdad. Y le hago la última, que la verdad, con el primer segundo que leí esta noticia de la huelga de hambre, le voy a decir con todo respeto, insisto, pero es una pregunta muy directa. ¿Por qué hacen una huelga de hambre por estas cuestiones democráticas, que me parece perfecto, y no hacen o no hicieron, y si le hicieron le pido 1000 disculpas por mi desconocimiento,
¿Alguna huelga o alguna protesta por los tantísimos casos de pedofilia en la iglesia? Bueno, mira, una cosa que se me ocurre decirte así de entrada es que, Sí. para empezar, yo formo parte también del Foro de Infancia Robada, que es un organismo que se dedica a acompañar y a combatir todo abuso infantil y demás. Uh-huh. Si uno va a hacer huelga de hambre por todas las razones por las cuales habría que, bueno, ya me tiro a morir mañana, porque evidentemente que no voy a comer nunca más. No, eso seguro. Pero sí, hace la dieta del verano, pero te la padre, vi. si hay que elegir, Pero- me parece que la huelga de hambre lo vale mucho más un chico abusado que, no sé, que Bueno, un sí, poder ponerlo en esos judicial. términos, Sí. y es complejo poner en esos términos, porque por ahí es, qué sé yo, querer sumar peras con manzanas, Pero todo es sobre todo porque gravísimo, hablo todo es... de la pedofilia en la iglesia, que es precisamente el ámbito que a usted le compete, ¿no? Ni siquiera le digo pedofilia en los colegios, no sé, que hay en todos lados, por Dios. Pero bueno, en la iglesia es Sí, como que un doble, es una doble carga, ¿no? Porque uno confía ciegamente en un cura, en una monja, y que traicione esa confianza de un menor es doblemente peligroso y pesado. es tremendo, iba a decir imperdonable, pero bueno, no debería entrar en... Pero sí, Pero creo que dele, tiene un padre, punto en entre común. nosotros es imperdonable, entre nosotros. Sí, digamos que es tremendo, pero eh, tiene un punto en común, que es el abuso de poder, Sí. porque la pedofilia es uno de los abusos de poder más brutales, ¿no? Ujú. Solo que yo no creo que sea un tema estructural de la iglesia, es un tema problemático, demasiado extendido y y aterrador, digamos, pero no estructural de la iglesia. Y sí nos parece que la corrupción en el Poder Judicial es algo estructural de la democracia que tenemos, y que, ya te digo, hace temblar todo, porque si vos no tenés ni siquiera donde agarrarte para poder corregir a aquel que está malutilizando en los bienes de todos, entonces estamos en un problema grande, ¿no? Claro, y a veces además se mezcla, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando, la justicia encarceló a Padre Grassi, pero la iglesia todavía le da el permiso para dar misa, ¿no? Es raro eso. Mm, sí, Es raro. sí. Y podemos seguir con Von Bernick y bueno, sí, Sí. podemos seguir. Hay cosas para corregir, No. como en todos lados. Sí, no, ni tampoco a ver, nosotros no somos ni los salvadores de la patria, ni los que tenemos la bola de cristal, ni tampoco somos más que nadie. Ujú. Simplemente un momento donde nos encontramos y bueno, surgió hacer este gesto que la historia dirá, digamos, porque a veces hay gestos que, bueno, pasan sin pena ni gloria, o sí, o dejan una huella, otros que por ahí van catalizando un montón de otros sentires, y que, bueno, que van haciendo un cauce. Vaya a saber, pero no es que ni que somos la Madre Teresa de Calcuta, ni que estamos en una institución virginal o qué sé yo, pura y distinta, no es así. No es así, lo entiendo, y padre, le agradezco enormemente, inmensamente el tiempo que nos ha dado y todas las preguntas que ha contestado. Le agradezco muchísimo. Al contrario, y te pido entonces Por que favor. me permitas decir que todos los días, Sí. prácticamente lo único que está pautado es que a las 7 de la tarde celebramos la misa, Ujú. y después de la misa hacemos una marcha alrededor del mal llamado Palacio de Justicia, tribunales, Sí. como un gesto de querer rodear como pueblo este lugar de tanta corrupción. Y el viernes especialmente, que termina el acampe, Sí. bueno, queremos invitar a todos los que quieran
ya te digo, no todos pensamos lo mismo, tratamos de coincidir en lo básico, en esta indignación, pero hay matices diferentes, pero bueno, a una gran misa que queremos hacer, cada uno desde su creencia, su fe, y después de ahí hacer una marcha mucho más multitudinaria alrededor de los tribunales. Perfecto. Así que las 7, a las el 19 viernes muy todos los especialmente, días, y el viernes especialmente con la marcha posterior. a las 19 queremos que explote la plaza. Bueno, padre, un beso enorme y gracias por atenderme, en serio. No, al contrario, un gran abrazo. Abrazo. Era el padre, Miguel Velo, con estas de la actualidad política, que es por la que están ahora ahí en tribunales, y también un poco, ¿no?, haciendo un contrapunto con la Iglesia, ¿no?, y con algunos casos también de la Iglesia que yo específicamente le preguntaba. Tenemos mucho más por delante, ya venimos. 28. 34. 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Mirá, respirá, disfrutá su gastronomía, despejate. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar. Seguimos con mucho más Punto de Impacto, son las 15:35 y hablábamos antes con el padre Velo extensamente de la agrupación de Cura por los Pobres. Interesante toda la charla que hemos tenido. Y también les contábamos que como noticia, digamos, de último momento, están las declaraciones de Jay Mamón, que ustedes comienzan que esta seguidilla, o sea, siempre, lamentablemente, hubo casos de abuso sexual en hombres, en mujeres, en mayores y en menores. Y en varios ámbitos. En la política tenemos, no sé, el último, así que se me viene a la cabeza, el del ex gobernador de Tucumán, Alperovich, que creo que pasó sin pena ni gloria. Está todo bien con Alperovich, tiene mucho poder en la política, por más que no sea todavía aún el gobernador. Pero hay en todos los ámbitos, en las empresas privadas, en el gobierno. En este caso, estas últimas semanas se habló mucho de diferentes situaciones que habían sucedido con miembros del programa del Gran Hermano, que habían sido en su momento participantes, luego fueron productores, tal el caso de Corazza, que lo hablábamos inclusive con Ulises Haidt la semana pasada, y algo que llamó muchísimo la atención, sobre todo de los conocidos de este conductor, fue una denuncia por abuso sexual contra Jay Mamón por un joven que en su momento... Hay diferentes versiones, algunos dicen que tenía 16 años, otros dicen que tenía 19 años. La verdad que lo último que acaba de decir Mamón es que él él tuvo una relación consentida, y según el propio Mamón dijo con Lucas cuando él tenía 16 años. Yo no sé si se puede tener una relación consentida
con un menor de 16 años. Esto es lo que también yo necesito aclarar desde el punto de vista legal, con un especialista, porque hay algunas versiones. No puedo entender cómo puede haber diferentes versiones si estamos hablando de la letra de la ley, pero bueno, en algunos casos es así. También, hoy en día, el denunciante tiene 30 años, tengo entendido. Pasó mucho, pero hay diferentes denuncias a través del tiempo. Nos referimos a Lucas Benvenuto, y él dijo que en el 2020 denunció a Jay Mamón por abuso sexual. Y también tengamos en cuenta que el 2020 estábamos con pandemia, entonces muchas cosas no funcionaban, otras funcionaban a media máquina, otras funcionan siempre a media máquina, como la justicia, pero bueno, en ese momento al menos había una causa objetiva. También sigue apareciendo algunos casos, algunos no están para nada mediatizados, pero de denuncias de jóvenes que dicen haber sido abusados sexualmente, que como hablábamos recién, inclusive con el padre Velo, esto es un caso cuyo origen, el abuso sexual me refiero, el origen es un abuso de poder, ¿no? Si hay abuso sexual es porque alguien tiene poder sobre otra persona, y lo ejerce en este caso con el sexo, la manera más horrorosa que se puede esperar, sobre todo con un menor, con un joven o con quien sea, con alguien de 40, 50 años también desde ya. Esto se ha visto también en algunas otras ciudades acá de la República Argentina y en muchos países, pero son casos que de repente hay como oleadas que se empiezan a animar a denunciar. Es algo difícil también de denunciar, tanto el acoso como una violación. Pero siguiendo con este caso, insisto, últimas palabras de hace unos minutos de Jay Mamón, que él dijo directamente que él tuvo una relación consentida con Lucas cuando él tenía 16 años. Y yo me pregunto si a los 16 existe el consentimiento o no. Pero no lo voy a responder yo, porque no tengo la menor idea, sino que vamos a ir a un experto como el doctor Oneto, que es penalista, criminalista. María Eugenia, saluda, muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. Hola María Eugenia, ¿cómo te va? Muy bien. Gracias a ustedes por el llamado. Por favor. A ver, la última declaración, esto es como muy nuevito porque habló Jay Mamón después de las últimas denuncias que tuvo por parte de un joven que en su momento dice que tenía 16 años y que fue abusado sexualmente. Y Mamón lo que acaba de decir es que él tuvo una relación consentida. ¿Qué me puedes decir al respecto? ¿Se puede consentir a esa edad una relación sexual? Sí, a ver, hay que diferenciar tres temas con las edades. Primero, cualquier relación sexual con un menor de 13 años es violación. Okay. Así lo establece el artículo 119 del Código Penal. 13. Desde los 13 hasta los 15 pueden darse dos supuestos distintos de violación. El vicio en el consentimiento, es decir, amenaza, fuerza, o lo que fuera, o aprovechándose de la inexperiencia sexual. Es decir, eso sería estupro, no es violación, es estupro. Es un delito más leve, que es cuando uno tiene relaciones con una persona de 15 años o menos aprovechándose de su inexperiencia sexual. De los 15 hacia adelante no hay inconveniente alguno entre los vínculos, lo cual por supuesto no lo estoy promoviendo, simplemente estoy describiendo lo que dice la ley. Pero es cierto que son muy mal vistos socialmente, ¿no? Más hoy. Ahora, perdón, ¿no? Pero si queda claro que a partir de los 15, e insisto, yo me sumo a lo que vos acabas de decir, no estoy promoviendo eso ni mucho menos, por Dios, pero entonces no estamos hablando de ningún delito. Bueno, lo que aparentemente está ocurriendo es que a Jay Mamón le estarían achacando, son 16, no 15, 16. 16. Me confundí, sí. Pero la misma conclusión, solamente corriendo los años a 16. Perfecto. A él le están achacando aparentemente haber tenido relaciones sin el consentimiento o con un consentimiento viciado en sus elementos esenciales, lo cual ya nos corre a un 119, un abuso sexual. Y en la figura del estupro, como recién describías.
No, la del estupro es cuando se aprovecha la inexperiencia sexual. Okay. Es una figura distinta, es decir, cuando es una figura en realidad arcaica que estaba apuntada a mantener la virginidad de las mujeres. Eso era la única finalidad del estupro, es una figura arcaica. Porque esto es más que una película que es bastante interesante, en el sentido que es Cabo de Miedo, que muchos la deben conocer, que en realidad lo que le reclama el actor, que siempre me los confundo, Robert De Niro, me lo confundo con Al Pacino, no, yo los dos sé, pero lo que le reclama al abogado justamente es que dice, vos no demostraste que ella tenía experiencia sexual y lo podías haber hecho. Entonces, en Cabo de Miedo, al Pacino, ¿lo que es? No, De Niro. Lo condenan, es De Niro. De Niro, bueno, a De Niro, me justo el otro. A De Niro lo condenan por estupro, por haber tenido sexo carnal aprovechando la inexperiencia sexual. Ajá. Bueno, la verdad que también es como una línea medio difusa, ¿no? Porque si hay un vicio de consentimiento, por ahí el vicio de consentimiento se da a alguien que no tiene experiencia también, ¿no? Qué sé yo, está como medio ahí. Sí, incluso te voy a decir más. A ver, el tema del consentimiento en el abuso sexual, sobre todo con los límites que se manejan hoy, es algo bastante complicado, porque incluso un típico intento de seducción patriarcal, por ponerle algún nombre, podría ser una violación. El típico caso que alguien viene y le dice a una mujer que es dueño de un club de fútbol. Y la mujer dice, me voy a acostar con él porque es dueño de un club de fútbol. Bueno, hay un consentimiento viciado, claramente. Dijo, ¿no, se hubiese acostado si no lo era? Entonces, pero perdón, qué buen ejemplo que diste. Pero no es que el tipo dice, como yo tengo esta empresa, acostate conmigo, sino que la mujer dice, pará, es un buen... claro. Es un no sé... Lo que pasa es que vos estás, perdóname que te interrumpo, ¿no? Tu objeción es válida, pero vos estás vinculando siempre el abuso a la coacción. Es decir, y vos lo que tenés que tener presente es que el artículo 119 castiga al que abusare sexualmente de una persona cuando mediare violencia, amenaza, intimidación o por cualquier causa no haya podido consentir la acción. Es decir, que si la persona no pudo consentir la acción porque fue engañada, para mí, claramente, estamos hablando... A ver, cuando se aplican normas, hay que tener en cuenta que toda norma tiene un consecuente, que es la pena. Entonces, en función del consecuente, intentar determinar el antecedente, que es el hecho que motivaría la aplicación de la norma. Teniendo en cuenta la escala penal severa, que es de 6 a 15 años que tiene la violación, es evidente que el legislador lo previó para supuestos graves, de conductas graves. Incluso hoy se pena por muchos delitos que a mi juicio no deberían ser penados porque son conductas que pueden ser reprochables desde un punto de vista moral, desde un punto de vista civil, desde un punto de vista de buen gusto, pero que en modo alguno hacen merecedor a su ejecutor de una pena de 6 a 15 años. Por ejemplo, perdón, entonces, como para un ejemplo de eso... Bueno, a ver, se me ocurre, por ejemplo, el caso de este chico de la periodista que se suicidó, que la chica dice, bueno, yo consentí el acceso carnal, tuvimos relaciones, pero en un momento yo no tenía más ganas de tener relaciones. Y no explica cómo le contó al muchacho durante el acto que no tenía más ganas. Entonces, y bueno, pero ¿yo cómo hacía para darme cuenta? Diría yo si fuera el defensor del sujeto. Entonces, bueno, en este caso fue condenado, y vos decís, a ver, yo no creo que el legislador... Porque es importante tener presente esto. Una cosa son los derechos humanos, otra cosa es la ley interna. Cuando se interpreta y aplica la ley interna, lo que hay que tratar de escudriñar es la voluntad del legislador. El legislador, yo no creo que se haya tenido en cuenta eso, o hechos de ese tipo al momento de legislar, máxime teniendo en cuenta que los delitos son contra la integridad sexual. Correcto. Y que la integridad sexual en ese momento ya aparece como desintegrada, por llamarlo de algún modo. Polémico. Es una zona gris. Sí. Y bueno, pero te interrumpo. A ver, yo coincido, perdón de vuelta, pero estoy en un diálogo tan cómodo. No, me encanta, no, dale. Yo coincido en que si en el caso este del periodista, no recuerdo el nombre, si la señorita le hubiese dicho, pará, no quiero seguir, está fuera de discusión que tiene que parar. Ahora, lo que parecería que ocurrió en ese caso es que ella no quería seguir y no lo comunicó de ningún modo. Entonces, bueno, ¿cómo podemos castigar a una persona por hacer algo que
no sabía qué estaba haciendo. Es importante lo que vos recién destacabas, que si vos decís pará en el medio de la relación, o sea, tenés que cortar la relación sí o sí. Por eso yo también pongo un ejemplo, decime si estoy equivocado o no, una señorita prostituta que cobra por sexo, si ella a un hombre le dice no, es no, y si el tipo la viola, es precisamente violación, porque dijo no. Sí, por supuesto. Eso claro, queda... A ver, perfecto. Porque por ahí se malinterpreta mi postura muchas veces. Mi postura es que el violador tiene que pagar, y mi postura es de cuando una mujer dice no, directamente no, así, con el significado del no avances, no tienes que avanzar, punto, se acabó. Eso fue discusión. Los problemas se suscitan al momento del hecho y la prueba, cuando hay que probar. Y cuando se pretenden probar hechos que tienen una sanción muy severa, solamente con la palabra de uno que afirma y la del otro que niega. Entiendo. Entonces, en ese contexto, decís, vos no podés meter a una persona 10 años adentro de una jaula olorosa, húmeda y maloliente, porque alguien dice que le hizo algo. Claro. Cuando que la persona lo está negando aparte. Tiene que haber pruebas, correcto. Y sí, me parece lo más sensato, pero puedo estar equivocado. No, bueno, además, siempre, en cualquier juicio debe haber pruebas. Y probar que no estén además tergiversadas ni manipuladas. Claro. Claro, sí, por supuesto. Otra pregunta, están hablando ahora, por ejemplo, del denunciante de Gemma Mon, está pidiendo un juicio de la verdad, un juicio por la verdad. ¿Cómo sería esto? ¿Puedo ser absolutamente transparente? Total. Es una cosa absurda, cuando se pretende, cuando en lugar de hacer una aplicación equilibrada de los intereses jurídicos en juego, lo que se pretende es otorgarle preponderancia a los intereses de un grupo, sector o individuo sobre los del resto. ¿Y por qué te digo esto? Porque, a ver, obviamente que la sociedad misma es una continua tensión de diferentes intereses jurídicos. Mientras el conductor tiene el interés de llegar más rápido a donde va y romper la velocidad máxima, el peatón tiene el interés de estar seguro cuando cruza la calle. Entonces, se equilibran los intereses jurídicos. Dice, bueno, peatón, vos mirá para los dos lados y vos, conductor, no superes los 60 kilómetros por hora en las avenidas. Bien. No es que se dice, conductor, no circule. Claro. No, porque si no, te paraliza la velocidad. Entonces, ¿qué ocurre? Acá se invoca el consabido derecho de la víctima, que ya cuestiona la utilización de ese término, al menos en el proceso penal, después venimos por qué, pero se extrapola el derecho de la víctima a saber la verdad. A ver, la víctima tiene derecho a saber la verdad y ese derecho debe ejercerlo conforme a las leyes que lo reglamentan, porque lo dice el artículo 14 de la Constitución. Los derechos se ejercen conforme a las leyes que lo reglamentan. Sí. ¿Por qué? Porque cuando la ley lo reglamenta, justamente lo que busca es equilibrar un derecho con otro. Entonces, la víctima no puede querer saber la verdad cuando la acción, el Estado decidió que pasada una determinada cantidad de tiempo está prescrita. Y para no extenderme demasiado, cuando vos me pidas, explicamos el concepto de la prescripción y su sentido. No, claro, o sea, para mí todo lo que se esté discutiendo con un caso que prescribió es de alguna manera un poco en el aire o teórico, pero si prescribió, no hay con qué darle. Claramente, pero además hay una cuestión que no es menor, que la prescripción no es porque le dan al acusado o al culpable, ¿por qué no?, la posibilidad de hacernos pito catalán a todos y decir, miren cómo me salí con la mía. La prescripción tiene varios sentidos. El primer sentido es por una cuestión de seguridad jurídica. En algún momento tenemos que estar seguros de lo que es nuestro y lo que no, incluso nuestra propia libertad. En segundo lugar, porque al Estado tiene recursos finitos. Y a ver, ya le deja de interesar juzgar lo que pasó hace 20 años para juzgar lo que está pasando ahora. Bien. En tercer lugar, y en un ámbito preponderantemente penal, la pena tiene una función, que es, para hablar en términos criollos, convertir al que infringió la ley en algo útil. Bien. Si pasaron 15 años y no volvió a delinquir, ya se convirtió solo. La pena ya no tiene sentido de aplicar la pena. En abstracto. Correcto. Alguien podría decir, bueno, pero también tiene la sanción, la función de mostrar el que las hace las paga. Yo creo que demostrar a la sociedad que el que las hace las paga después de 15 años no disuada a nadie. Hacelo ahora. Tenés bastante para entretenerte. El que tiene 60 años dice, bueno, yo delinco, porque si la voy a pagar dentro de 15, capaz que me voy a morir. Está todo bien. Entonces, la pena empieza a carecer de sentido después del transcurso del tiempo. Bueno, por eso se dice que la justicia larga no es justicia. Por supuesto, sí, sin duda.
Ahora, una de las últimas, y yo quiero dejar bien en claro que un poco lo que decíamos al principio, ¿no? El no es no, estás hablando de un menor, no se habla. Vos decías 13 años, dice la ley, menos de 13, nada, no puedes rozar a un menor, por Dios. Pero aún así pregunto, hay como oleadas también de denuncias de abuso sexual de hace 1, 2, 3, 10, 20 años, ¿no? Y que de repente aparecen en el presente. ¿Puede ser también que haya algún tipo de abuso de la situación actual en donde no está comprobado el delito, pero dicen, yo me la juego, total, si gano, gano, la víctima denunciando? Sí, por supuesto que lo hay, porque además hay que tener en cuenta algo. El derecho penal, la finalidad que tiene el derecho penal, pero esto no es una teoría conspirativa, esto no lo digo yo, esto lo dicen de autores como Zaffaroni hasta Ganter y Jacobs, que son autores que tienen posturas completamente distintas acerca de lo que es el derecho penal, pero coinciden en esto. El derecho penal existe para verticalizar la sociedad, para darle forma. Nosotros castigamos aquello que queremos desalentar. Y entonces, en una sociedad que, por ejemplo, valora la propiedad privada, se castiga el robo. ¿Para qué? Para desalentarlo. Entonces, el derecho penal existe para darle forma a la sociedad. Entonces, ¿qué ocurre? Acá, por alguna razón que conozco, pero como tiene visos de conspiración, prefiero guardármela. Lo que se quiere hacer es desalentar los vínculos entre las personas, desalentar los vínculos íntimos entre las personas, y por eso se castiga cualquier cosa de esta índole y no hay límite. Yo he tenido clientes que antes y después de ser absueltos por hechos de naturaleza sexual, por demostrar su inocencia, no por duda, por demostrar su inocencia, se han sentado conmigo a tomar un caso y dicen, tengo problemas para tener intimidad con una mujer. Claro. Lo cual es de toda lógica, porque no sabes cuándo terminar con una causa nueva. Claro. Entonces sí, que hay un abuso de la situación y hay sobre todo una laxitud. Mira, hoy entre mis manos en este momento tengo frente mío una causa en la cual el psicólogo dijo que si el relato de quien denunciaba fuera fidedigno, tendría otras características. ¡Apa! Y, bueno, insólitamente el fiscal dice que eso no quiere decir que el psicólogo dice que la víctima miente. Ah, no, ¿qué quiere decir? Bueno, ahí me llevó a un punto tal que en la contestación del pedido de juicio le dije, doctor, yo si me compro un reloj de alta gama, que me acerca un experto en joyería y le dije, mire, si su reloj fuera original, debería tener las letras un poquito más cercanas. Me alcanza para darme cuenta que me compré un reloj trucho. Es trucho, claro. Y bueno, pero vos fijate que el mensaje que se envía al Poder Judicial es condenen. Sí. No juicien, condenen. Y también me llevas a otros lados, ¿no? Como por ejemplo hablabas de la propiedad privada, cuando el Estado debe defenderla y es el propio Estado en algunos casos que dice vayan y tomen tierras, ¿no? Es bastante loco. Hay muchas cuestiones vinculadas con qué es el deber del Estado, pero yo creo que en Argentina tenemos un problema que es fundamentalmente que hay que, voy a utilizar un término que no me gusta, pero creo que es el más adecuado, hay que empoderar al ciudadano. El ciudadano es el que tiene el derecho a defender su propiedad privada. Y si está el Estado lo reemplaza, pero no porque el Estado sea mejor que el ciudadano, sino para que el ciudadano no corra riesgos. Exacto. Acá lo que ocurre es que el Estado manda, a ver, eso se solucionaría muy fácil, si cada ciudadano puede defender con el grado de violencia necesario para hacer una defensa eficiente su propiedad privada. Lo que pasa es que si un ciudadano lo hace, termina preso. Claro. Y eso todo nos reconduce a esta función modeladora de la sociedad del derecho penal. Para eso tenemos una sociedad, para reglas y normas, ¿no? Claro, totalmente. La verdad, un placer. Yo seguiría, pero 2 horas más tranquila hablando con vos, pero tengo ahora a un infectólogo, porque también tenemos dengue y se termina el programa. Y te agradezco un montonazo que me hayas atendido hoy, No, por favor, gracias a vos y cualquier cosa a tu disposición. Mil gracias, un placer. Era el penalista, criminalista, el doctor Oneto, hablando de casos de pedofilia, después ya un poco más abarcativo. Nos vamos en los últimos minutos a hablar de lo que está ocurriendo, dengue. La semana pasada decíamos, sí, hay algo de dengue, parece que ahora explotaron los casos, y yo lo cargo la culpa la tiene el mosquito. Y hoy hablábamos a la mañana con Matías, no son mosquitos, son aviones, no sé qué pasó. Estamos ya en línea con el infectólogo e investigador del CONICET, el doctor Jorge Hefner, a quien estoy saludando. Doctor, María Eugenia lo saluda, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, por suerte, gracias por atendernos. Doctor, ¿son mosquitos o aeroplanos? ¿Cómo es la onda? No, son mosquitos, es un tipo particular de mosquito que se llama Aedes aegypti, Sí. y que en todo lo que es el clima templado, húmedo, cálido, en la Argentina particularmente desde el norte hasta el centro del país, tenemos una presencia bastante importante que siempre se manifiesta más entre los meses de noviembre y mayo. Y el número de casos, como vos recién señalabas, está aumentando mucho. Empezamos con poquitos casos y ahora ya estamos arriba de los 10.000 casos denunciados y 6 fallecimientos hasta el día de ayer. Entonces es un problema que hay que prestar atención. ¿Fallecimiento por qué? ¿Porque no se atendió a tiempo? ¿Porque es plausible de morir por dengue? Sí. La infección por dengue vos tenés mucha gente que la cursa en forma asintomática, no se da cuenta. Pero tenés un 5% de los casos que se infectan que hacen un dengue severo, que causa problemas hemorrágicos, pérdida de sangre, deshidratación, etcétera. Entonces, no conozco particularmente en cada uno de los casos si la atención fue temprana o no, pero hay veces que realmente el curso es un curso muy severo. Entonces, la recomendación es que hay síntomas compatibles con dengue, que no es tan fácil, porque muchas veces se comparten esos síntomas con otras patologías, y hablo de síntomas como dolor de cabeza, rigidez en la nuca, manchas, hemorragia, por ejemplo, pérdida de sangre por nariz, hay que consultar rápidamente al médico. Esa es la indicación, porque el tratamiento, si bien no hay una medicación antidengue y tampoco tenemos vacunas antidengue, el tratamiento sintomático es muy efectivo. El hecho de que a uno le dé asintomático y a otro le dé al extremo de que lo puede llegar a matar, ¿tiene que ver con cuestiones genéticas de cada uno o no se puede, no se sabe? Sí, tiene que ver particularmente con cuestiones genéticas de cada uno. Lo mismo veíamos en la infección por SARS-CoV-2, ¿te acordás de la pandemia? Sí. Había gente que la cursaba en forma absolutamente inaparente y otros que penosamente cursaban una enfermedad muy severa. La genética de cada uno de nosotros es muy distinto y eso es lo que explica el curso de diferencia. Doctor, teniendo en cuenta con la pandemia, las vacunas que nos hemos dado todos de 1 a 5 dosis, ¿esto incide de alguna manera o es totalmente neutro con el dengue? ¿No tiene nada que ver? En absoluto, absoluto. La vacuna tiene una enorme protección, las anti-SARS-CoV-2 para el virus SARS-CoV-2, es decir, para COVID-19, pero no hace efecto alguno sobre la infección por dengue. Ni beneficio, ni tampoco perjudica. Y no tenemos vacuna para el dengue hoy por hoy. No lo hemos logrado desarrollar una vacuna para el dengue, se está trabajando mucho. Esperemos en los próximos años tener, pero resultó más complicada de lo que aparentaba. Y tenemos para la fiebre amarilla, pero no para el dengue, ¿no? Así es. El dengue, el problema que tiene que no es un virus, no es un único virus, hay 4 serotipos, 4 tipos, dengue 1, 2, 3, 4, y realmente es complicado lograr una vacuna efectiva. Hay vacunas, pero no hay ninguna vacuna que haya sido recomendada hoy por los institutos de salud o por la Organización Mundial de la Salud, porque la protección que confiere frente a la infección realmente es leve. Tenemos que seguir trabajando en eso. Bueno, doctor, yo le agradezco, perdón por estos pocos minutos, se me está yendo el programa, pero le agradezco muchísimo que nos haya atendido y bueno, no hay que entrar en pánico, hay que tener algunos recaudos necesarios y sobre todo el primer síntoma al médico de una, eso seguro. Absolutamente. Doctor, un placer hablar con usted y gracias por atendernos. No, por favor, a ustedes. Un beso enorme. Era el infectólogo investigador del CONICET, doctor Hefner, y nos estamos yendo, o sea, ya está, no estamos. Próximo miércoles, no se olvide que tiene una cita, a las 15, mucho más Punto de Impacto. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.